Llegué a buscar a mi nieto, pero la profesora sonrió nerviosa y dijo, ya se fue con el hombre que usted autorizó. Mi corazón se heló. Ella mencionó el nombre de un conocido de la familia, alguien en quien todos confiaban, pero dentro de mí, algo gritaba que aquello estaba mal. Mis piernas temblaron, y antes de que pudiera hablar más, el estridente sonido de mi celular destrozó el momento. Mira, mi querida, mientras yo todavía estaba ahí parada con las piernas temblando, algo pasó por mi mente. ¿Cuántas de nosotras ya pasamos por esto? Por ese momento en que sabemos que algo está mal pero nadie nos escucha. Si estás aquí conmigo ahora, es porque también sientes en el pecho esa angustia de querer proteger a quienes amamos, incluso cuando el mundo entero dice que estamos exagerando. Por eso necesito pedirte algo desde el fondo de mi corazón: suscríbete a nuestro canal ahora mismo, porque sé que vas a necesitar escuchar lo que pasó después. No es solo por mi historia, querida, es por todas nosotras que ya fuimos llamadas locas, exageradas, viejas confundidas. Juntas, nuestra voz resuena más fuerte, y te prometo que cada palabra que diga aquí va a estar pensada en ti, que me entiendes como nadie. Corrí a casa con el corazón disparado, las palabras de la profesora resonando en mi mente como una pesadilla que se negaba a irse. Mi nuera estaba en la cocina, preparando la cena con esa tranquilidad irritante de quien no sabe que el mundo se estaba desmoronando. Carmen, Mateo no está conmigo, le dije jadeando, aún tratando de procesar lo que había pasado. Ella ni siquiera dejó de cortar las verduras, solo levantó una ceja como si hubiera dicho que había llovido. ¿Cómo que no, doña Elena?, preguntó con ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. Le expliqué todo, cada palabra, cada detalle de lo que la profesora había dicho sobre Roberto, pero cuando terminé, lo que vi en su rostro me hizo sentir como si me hubiera dado una cachetada en el alma. Carmen dejó el cuchillo en el fregadero y se volteó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Usted se está confundiendo, doña Elena, me dijo, secándose las manos en el delantal sin prisa alguna. Roberto es prácticamente de la familia, jamás le haría daño a Mateo. Sentí que se me cerraba la garganta. Las palabras se transformaron en piedras que no podía tragar. Pero yo nunca autoricé a nadie a buscar a mi nieto, insistí, mi voz saliendo más débil de lo que hubiera querido. Ella suspiró con impaciencia, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. La edad la está alcanzando, ¿no? A veces la memoria nos juega estas bromas. Cada palabra suya era una puñalada certera en lo que quedaba de mi dignidad. Fue en ese momento que llegó mi yerno del trabajo, y Carmen corrió a contarle todo antes de que yo pudiera defenderme. Vi por sus gestos, por la forma en que me señalaba, que me estaba pintando como una vieja senil y paranoica. Hola, suegra, me dijo dándome un besito en la mejilla, pero sus ojos ya cargaban esa lástima forzada. Carmen me contó que usted se preocupó hoy, pero puede quedarse tranquila. Se sentó a mi lado y habló despacio, como si fuera sorda. Roberto es un tipo de oro, lo conocemos hace años, no le haría daño ni a una mosca. Sentí mi mundo desmoronándose ladrillo por ladrillo, palabra por palabra. No me están escuchando, grité, levantándome de la silla con una fuerza que no sabía que aún tenía. Yo sé que algo está mal, lo siento aquí adentro. Me golpeé el pecho con el puño cerrado, pero ellos solo intercambiaron esa mirada cómplice, esa mirada que dice pobrecita, se está volviendo loca. Calma, doña Elena, dijo mi yerno, extendiendo la mano como si fuera a tranquilizarme. Usted necesita confiar más en nosotros, sabemos lo que es mejor. Carmen asintió con la cabeza, concordando, y murmuró algo sobre síntomas de la edad. Quería gritar, quería sacudir a los dos hasta que entendieran, pero sentí que mis piernas se debilitaban nuevamente. Era como si estuviera gritando bajo el agua, y nadie pudiera escucharme. El silencio que siguió fue ensordecedor, más cruel que cualquier grito. Ellos volvieron a sus actividades normales. Carmen retomó la cena,
Mi yerno encendió la televisión y yo me quedé ahí parada en medio de la sala, invisible. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme nuevamente, sintiendo el peso de 67 años como nunca antes. ¿Dónde está mi nieto?, pregunté con una voz que más parecía un susurro desesperado, pero nadie respondió, porque para ellos, yo estaba simplemente envejeciendo, perdiendo la razón, convirtiéndome en una carga. Cerré los ojos y una lágrima solitaria rodó por mi rostro, llevándose consigo toda la impotencia del mundo. Y fue en ese momento de absoluto desamparo que mi celular vibró con un mensaje que haría que mi sangre se helara completamente. Con las manos aún temblando, tomé el celular y leí el mensaje que hizo que mi mundo se detuviera. Doña Elena, Mateo está bien conmigo, no se preocupe. Era Roberto, y esas palabras deberían tranquilizarme, pero había algo en el tono que me dejó aún más aterrada. Cerré los ojos y me obligué a volver en el tiempo, tratando de recordar cuándo exactamente este hombre había entrado en nuestras vidas. Fue hace 3 años, justo después de que mi hijo muriera en ese terrible accidente que destruyó a nuestra familia. Roberto apareció en el velorio como un ángel guardián, ofreciendo ayuda, hombro amigo, una presencia constante en los momentos más oscuros. Todos lo adoraban. Todos hablaban de lo servicial que era, de lo bueno que era tener a alguien así cerca, pero yo siempre sentí algo extraño, una sensación que no podía explicar, como si detrás de toda esa bondad existiera algo que él ocultaba muy bien. Recordé cómo comenzó a frecuentar nuestra casa con más regularidad, siempre con alguna excusa para aparecer. Vine a ver si necesitan algo, traje unas frutas del mercado. Pensé que les podría gustar este dulce. Mi nuera se extasiaba con tanta atención. Mi yerno lo trataba como hermano mayor, y Mateo corría a abrazarlo siempre que llegaba, pero yo me quedaba observando desde lejos, notando cómo sus ojos se detenían en los objetos de la casa, cómo hacía preguntas sutiles sobre nuestra vida financiera. Había algo calculado en su gentileza, algo que me hacía sentir incómoda en mi propia casa. Yo trataba de hablar con mi yerno sobre estas impresiones, pero él siempre me decía que estaba siendo paranoica. Doña Elena, Roberto es una bendición en nuestras vidas, usted debería estar más agradecida. Fue en una de esas visitas que presencié algo que nunca más salió de mi cabeza. Mateo estaba jugando en el patio cuando derribó una maceta, haciendo un pequeño desorden. Roberto se acercó al niño y, por un segundo, sexta una expresión en su rostro que me heló la sangre. Era rabia pura, sin disfrazar. Pero fue solo un segundo, porque inmediatamente después sonrió y ayudó a Mateo a limpiar todo, como si nada hubiera pasado. Nadie más vio esa expresión, nadie más notó cómo sus puños se cerraron por un instante, pero yo lo vi. Y esa imagen quedó grabada en mi memoria como una cicatriz que no sana. A partir de ese día, comencé a observarlo aún más de cerca, y percibí otras pequeñas señales, la forma en que tocaba las cosas como si ya fueran suyas, como hablaba del futuro de Mateo como si tuviera algún derecho sobre él. Recordé también las conversaciones que tenía con mi yerno sobre inversiones y oportunidades de negocio. Roberto siempre tenía una idea fantástica, siempre necesitaba un socio, siempre hablaba sobre cómo podrían hacer la vida de la familia aún mejor. Mi yerno, pobrecito, creía cada palabra, fascinado por la labia de ese hombre, pero yo notaba cómo Roberto desviaba la mirada cuando hablaba, cómo sus manos gesticulaban nerviosamente cuando explicaba sus planes. Había algo de teatro en todo aquello, como si estuviera representando un papel. Y lo peor es que yo sentía que ese papel había estado ensayándolo por mucho tiempo, que nosotros éramos solo las últimas víctimas de una obra que él ya había representado antes. Mis sospechas crecían día tras día, pero mi voz era cada vez más ignorada por la familia. Lo que más me dolía era ver cómo Mateo se encariñó con él, cómo confiaba ciegamente en ese hombre del que yo estaba segura que ocultaba algo siniestro.
Roberto sabía exactamente cómo conquistar a un niño huérfano de padre, con regalos, paseos, promesas de aventuras. Tío Roberto te va a llevar al parque. Tío Roberto trajo un juguete nuevo. Tío Roberto dijo que un día vamos a viajar juntos. Cada tío Roberto que salía de la boca de mi nieto era como una puñalada en mi pecho. Yo quería protegerlo. Quería abrir los ojos de todos. Pero, ¿cómo explicar una intuición? ¿Cómo probar que alguien está mintiendo cuando todos los demás solo ven bondad? Ahora, sosteniendo ese mensaje en el celular, yo sabía que mi intuición estaba en lo cierto, pero el terror que se apoderó de mí no era solo porque Mateo estaba con él, era porque acababa de darme cuenta de que Roberto no era solo peligroso, era paciente, meticuloso, y había planeado esto por mucho más tiempo del que yo imaginaba. A la mañana siguiente, desperté sin haber dormido ni una hora, con ese mensaje de Roberto martillando en mi cabeza. Me puse la primera ropa que encontré y salí corriendo hacia la escuela, decidida a exigir explicaciones que tuvieran sentido. La directora Elena me recibió en su oficina con ese aire autoritario de siempre, pero percibí algo diferente en sus ojos, una irritación mal disimulada. Doña Elena, usted está exagerando, me dijo antes de que me sentara completamente. El señor Roberto tiene nuestra total confianza, ya ha venido a buscar otros niños antes sin problema alguno. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Otros niños? ¿Por qué diablos un hombre soltero andaba buscando niños en la escuela? Cuando cuestioné esto, ella simplemente suspiró y dijo que él era un voluntario de la comunidad, siempre dispuesto a ayudar a familias necesitadas. Exigí ver las cámaras de seguridad, pero la directora se negó terminantemente, alegando cuestiones de privacidad. Además, continuó con una sonrisa condescendiente, creo que usted puede estar un poco confundida debido al estrés de la edad. Cada palabra suya era como veneno siendo inyectado directamente en mis venas. Me levanté de la silla con una furia que ni sabía que aún existía dentro de mí y golpeé la mesa con la mano. No estoy confundida, grité. Mi nieto desapareció y ustedes actúan como si fuera normal, pero ella solo me miró con lástima, como si fuera una vieja desequilibrada causando problemas. Doña Elena, sugiero que busque ayuda médica, me dijo fríamente. Este tipo de paranoia puede ser síntoma de algo más serio. Salí de la escuela humillada y furiosa, pero no iba a rendirme. Fui directo a la comisaría, donde fui atendida por un policía joven que apenas levantó los ojos de la computadora mientras yo hablaba. Le conté todo, desde el principio, cada detalle de mis sospechas sobre Roberto, cada señal que había percibido a lo largo de los años. Cuando terminé, él suspiró pesadamente y finalmente me miró. ¿Cuántos años tiene usted?, preguntó, y sentí que mi corazón se hundía. Señora, lo que usted está describiendo parece más un malentendido familiar que un secuestro. Comenzó a hacerme preguntas sobre mi salud mental, si tomaba algún medicamento, si tenía historial de confusión. Cada pregunta era una humillación más, como si mi edad automáticamente invalidara todo lo que estaba diciendo. Pero él se llevó a mi nieto sin mi autorización, insistí, sintiendo lágrimas de rabia quemando mis ojos. El policía negó con la cabeza y explicó que, como Roberto era conocido de la familia y había sido autorizado por la madre del niño, no había crimen alguno. ¿Autorizado por la madre?, pregunté confundida, porque Carmen estaba conmigo cuando eso pasó. Él revisó algunos papeles y dijo que había un documento firmado por la madre del niño autorizando a Roberto a buscar al niño cuando fuera necesario. Mi mundo se desplomó nuevamente. Carmen me había mentido, había autorizado a Roberto a mis espaldas. Sentí como si me estuviera ahogando en traición, rodeada por personas en las que confiaba y que ahora conspiraban contra mí. Usted debería hablar con su familia antes de crear todo este alboroto, concluyó el policía, claramente queriendo deshacerse de mí. Volví a casa destrozada, con la sensación de que estaba luchando contra molinos de viento.
Cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. Cada persona que debería ayudarme me trataba como una vieja senil. Me senté en el porche y miré hacia la calle vacía, sintiendo el peso de la soledad como nunca antes. Era como si me hubiera vuelto invisible para el mundo, como si mi voz ya no tuviera valor alguno. Mi celular vibró nuevamente, y cuando vi que era otro mensaje de Roberto, mis manos temblaron tanto que casi dejé caer el aparato. Pero lo que leí en ese mensaje hizo que mi sangre se helara de una forma que nunca había experimentado antes. No eran solo palabras, era una amenaza disfrazada de gentileza, y finalmente entendí que no estaba lidiando solo con un hombre peligroso, sino con alguien que sabía exactamente cómo destruirme completamente. El mensaje que apareció en la pantalla de mi celular hizo que mi corazón diera un salto. Doña Elena, no se preocupe. Mateo está seguro conmigo, jugando y divirtiéndose como un niño debe hacer. Por un segundo, un alivio inexplicable se apoderó de mi pecho. Al menos mi nieto estaba vivo, al menos estaba bien. Respiré profundo, tratando de calmar mis nervios que estaban hechos jirones desde hacía más de 24 horas. Pero mientras releía el mensaje, algo comenzó a molestarme profundamente. La forma en que Roberto escribió seguro conmigo sonaba demasiado posesiva, como si Mateo fuera su propiedad. ¿Y por qué me estaba mandando mensajes en vez de simplemente traer a mi nieto de vuelta a casa? Mi intuición, que nunca me había traicionado, comenzó a gritar que había algo muy mal en toda esa situación. Respondí inmediatamente: Roberto, por favor, trae a Mateo a casa ahora. Estoy muy preocupada. Me quedé mirando el celular, esperando una respuesta rápida, pero los minutos se arrastraron como horas. Cuando finalmente respondió, sentí que se me cerraba la garganta. Doña Elena, el niño está tan feliz aquí. Me dijo que quiere quedarse un rato más conmigo. ¿No le gustaría que él fuera feliz? Esas palabras me golpearon como una bofetada helada. Mateo era un niño de 7 años. ¿Qué niño elegiría quedarse lejos de casa a menos que estuviera siendo manipulado? Roberto estaba usando a mi propio nieto contra mí, haciendo parecer que yo era la villana de la historia. Escribí con dedos temblorosos: es un niño, Roberto, tráelo a casa ahora. Pero la respuesta que llegó me dejó aterrorizada. Doña Elena, usted necesita confiar más en mí. Yo cuido a Mateo como si fuera mi propio hijo. Esa frase resonó en mi mente como una campana fúnebre. Mi propio hijo, como si él tuviera algún derecho sobre mi nieto, como si tuviera alguna autoridad parental. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Llamé a su número, pero fue directo al buzón de voz. Intenté nuevamente, y nuevamente, pero él simplemente no contestaba. Era como si me estuviera ignorando a propósito, haciéndome sentir completamente impotente. Mandé otro mensaje: Roberto, por favor, solo dime dónde están. Solo quiero ver si mi nieto está bien. La respuesta llegó demasiado rápido, como si estuviera esperando que preguntara exactamente eso. Mejor no, doña Elena, usted está muy nerviosa, puede asustar al niño. En ese momento, caí en cuenta completamente. Roberto no estaba cuidando a Mateo, me estaba manteniendo alejada de mi propio nieto. Cada mensaje estaba calculado para hacerme sentir culpable, para hacerme parecer la persona equivocada de la situación. Estaba invirtiendo los papeles, poniéndose como el protector y pintándome como la amenaza. Mis manos temblaban de rabia y desesperación mientras me daba cuenta de la genialidad cruel de lo que estaba haciendo. No era solo un secuestro, era una manipulación psicológica sofisticada, diseñada para hacerme cuestionar mi propia cordura. Él sabía que nadie me tomaría en serio, sabía que parecería una vieja paranoica, y estaba usando eso a su favor. Con cada mensaje, él consolidaba más su posición como el cuidador responsable mientras yo me convertía en la abuela histérica. Me senté en la cocina, mirando ese teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Los mensajes de Roberto seguían llegando, cada uno más manipulativo que el anterior.
Mateo acaba de decir que me ama mucho. Está pidiendo dormir aquí hoy. Usted no quiere que él sea feliz, ¿verdad? Cada palabra era una tortura refinada, diseñada para quebrarme por dentro. Yo sabía que mi nieto no había dicho nada de eso. Sabía que Roberto se estaba inventando todo para lastimarme. Pero lo peor era que, aun sabiendo que estaba mintiendo, una parte de mí comenzaba a cuestionarse. ¿Y si Mateo realmente estaba feliz allá? ¿Y si yo realmente estaba exagerando? Fue entonces que me di cuenta de lo diabólico que Roberto realmente era. No solo se estaba llevando a mi nieto, me estaba haciendo dudar de mí misma. Y cuando mi celular sonó con una llamada de número desconocido, contesté sin pensar, y la voz que escuché del otro lado me hizo entender que mi pesadilla apenas estaba comenzando. La voz del otro lado de la línea era de la directora Elena, pero había algo diferente en su tono, una urgencia que no estaba ahí cuando me trató como una vieja senil. Doña Elena, necesito que venga a la escuela inmediatamente, me dijo, y pude escuchar voces agitadas de fondo. Hubo un desarrollo en la situación. Mi corazón se disparó. 1000 posibilidades terribles pasando por mi cabeza. ¿Habría pasado algo con Mateo? ¿Finalmente alguien me había creído? Corrí hacia la escuela como nunca había corrido en mi vida, sintiendo mis piernas de 67 años protestar a cada paso. Cuando llegué, sexta una pequeña multitud reunida en el patio, padres, profesores, hasta algunos policías. Y en el centro de toda esa confusión, reconocí la silueta de Carmen y mi yerno, con expresiones que nunca había visto antes, una mezcla de shock y vergüenza. La directora me llevó hasta su oficina, donde había un policía mayor, claramente más experimentado que ese joven que me había ignorado en la comisaría. Doña Elena, me dijo levantándose respetuosamente, lamento no haber tomado sus preocupaciones más en serio ayer. Sus palabras me tomaron por sorpresa por primera vez en días. Alguien me estaba tratando como un ser humano digno de respeto. Explicó que habían recibido una denuncia anónima sobre Roberto, alguien que lo conocía de otras situaciones cuestionables. Decidimos revisar las cámaras de seguridad de la escuela, continuó, señalando hacia una laptop abierta en la mesa, y lo que encontramos fue perturbador. Sentí que se me apretaba la garganta de ansiedad y alivio al mismo tiempo. Finalmente alguien iba a ver lo que yo estaba viendo, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de descubrir. El policía giró la laptop hacia mí y presionó play. En la pantalla, sexta las imágenes granuladas de la entrada de la escuela, con la marca de tiempo mostrando el día anterior. Ahí estaba Mateo, saliendo de la escuela tomado de la mano con Roberto, pero no era eso lo que llamaba la atención. Era la expresión en el rostro de Roberto, completamente diferente de la máscara gentil que siempre usaba. Sus ojos estaban fríos, calculadores, y la forma en que sostenía la mano de Mateo era demasiado firme, posesiva. Pero lo que me hizo atragantar fue el sobre amarillo que cargaba en la otra mano, un sobre que reconocí inmediatamente. Eso es de la abogada, murmuré, sintiendo que la sangre se me helaba en las venas. El policía asintió gravemente. Sí, logramos identificarlo. Son documentos relacionados con la herencia que dejó su hijo. En ese momento, toda la estrategia diabólica de Roberto se volvió cristalina. No solo quería a Mateo, quería el dinero que mi hijo había dejado para el niño. Carmen entró en la sala en ese momento, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Doña Elena, yo no sabía, tartamudeó, claramente destrozada. Roberto me buscó hace algunas semanas. Dijo que quería ayudar con los documentos de la herencia de Mateo, que conocía una forma de invertir el dinero mejor. Mi nuera, que siempre me trató como una vieja inconveniente, ahora estaba confesando cómo había sido manipulada. Me hizo firmar unos papeles. Dijo que era solo para facilitar las cosas,
que ni necesitaba contarle a usted porque sería una sorpresa buena. Cada palabra suya era como una pieza de rompecabezas encajando perfectamente. Roberto había planeado todo meticulosamente: ganarse la confianza de la familia, infiltrarse en nuestras vidas, conseguir acceso a los documentos financieros, y había usado a mi propia nuera como peón en su juego sucio. ¿Dónde están esos papeles ahora?, preguntó el policía, y Carmen señaló temblando hacia su bolsa. Cuando el policía examinó los documentos que Carmen había firmado, su expresión se volvió sombría. Esto aquí es un poder prácticamente dándole control total sobre los bienes del niño, explicó, negando con la cabeza. Si estos documentos fueran registrados, Roberto tendría acceso legal a toda la herencia. Sentí una rabia hirviendo dentro de mí, no solo por su codicia, sino por la frialdad con que había manipulado a toda mi familia. Carmen lloraba copiosamente ahora, repitiendo perdón, perdón como un mantra desesperado. El policía continuó, pero tenemos un problema mayor ahora. Roberto descubrió que estamos investigando y hizo una pausa, claramente vacilando en continuar. Desapareció con el niño. Ninguna de las direcciones que tenemos de él es verdadera. Mi mundo se desplomó nuevamente. Ahora sabía que Roberto era un criminal, pero mi nieto había desaparecido completamente. Y cuando el celular del policía sonó en ese momento, por la expresión que hizo al contestar, supe que la situación se había vuelto aún peor de lo que imaginaba. El policía colgó el teléfono y me miró con una expresión que hizo que mi estómago se revolviera. Doña Elena, Roberto acaba de aparecer en la comisaría central, me dijo, pero su voz no llevaba el alivio que yo esperaba. Está ahí con un equipo de abogados, alegando que usted es mentalmente inestable y que él está protegiendo al niño. Sentí como si me hubiera dado un puñetazo en el pecho. A una hora, aun con todas las evidencias en su contra, Roberto todavía lograba voltear el juego a su favor. Carmen se atragantó de shock. ¿Pero cómo? Tenemos los documentos, las pruebas. El policía negó con la cabeza gravemente. Está diciendo que ustedes falsificaron todo, que usted está sufriendo de demencia senil y que manipuló a la familia para creer en sus fantasías. Era demasiado diabólico para ser verdad, pero yo conocía a Roberto lo suficiente para saber que había planeado hasta esta reversión. Sabía exactamente cómo usar mi edad y mi condición de mujer mayor contra mí. Necesitamos ir hasta allá ahora, dijo el policía, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Durante el camino a la comisaría, me explicó la gravedad de la situación. Roberto trajo testigos, personas que van a declarar que él es un ciudadano ejemplar y que usted tiene historial de comportamiento errático. Cada palabra era como veneno siendo inyectado directamente en mi alma. También tiene un informe médico falso, alegando que hizo una evaluación psiquiátrica de usted. Mi mundo se estaba desmoronando nuevamente, pero esta vez de una forma que nunca había imaginado. Roberto no solo estaba tratando de robar a mi nieto y el dinero de la herencia, estaba tratando de hacerme parecer loca ante toda la sociedad. Era una destrucción completa y sistemática de mi credibilidad, de mi dignidad, de mi propia identidad. Pero él no puede hacer eso, murmuré, pero mi voz salió demasiado débil, casi inaudible. Cuando llegamos a la comisaría, el escenario era aún peor de lo que había imaginado. Roberto estaba ahí, vestido impecablemente, rodeado por 3 abogados de traje caro que parecían tiburones hambrientos. Me vio y sonrió, no la sonrisa falsa que había aprendido a odiar, sino una sonrisa cruel, victoriosa, de quien sabía que estaba ganando. Doña Elena, me dijo con una voz melosa, llena de falsa preocupación, estoy tan preocupado por usted. Sé que no es su culpa. La edad hace estas cosas con la mente. Sentí mi rabia hirviendo, pero me controlé porque sabía que cualquier reacción exaltada solo confirmaría sus mentiras. Uno de los abogados se acercó y dijo, mi cliente está dispuesto a no demandar a la familia por difamación, siempre que reconozcan que usted necesita ayuda médica. Era chantaje puro,
disfrazado de generosidad. Roberto había transformado la situación de tal forma que ahora yo era la criminal y él era la víctima magnánima. ¿Dónde está mi nieto?, pregunté con toda la firmeza que logré reunir. Roberto intercambió una mirada con sus abogados antes de responder. Mateo está en lugar seguro, lejos de toda esta confusión que usted creó, me dijo, y en esas palabras escuché la amenaza implícita. Se quedará conmigo hasta que la familia tome las providencias necesarias para el tratamiento de usted. Era un ultimátum disfrazado de cuidado. Si yo continuaba insistiendo en que él era peligroso, si continuaba luchando por la verdad, él mantendría a Mateo lejos de mí indefinidamente. Y lo peor era que había construido un escenario tan convincente que muchas personas en la comisaría parecían estar creyéndole. Vi en los ojos de los policías presentes esa vacilación, esa duda sobre quién era realmente el villano de la historia. Roberto había logrado algo que no creía posible, había hecho que yo dudara de mi propia cordura. ¿Realmente me estaba volviendo paranoica? ¿Mi edad realmente estaba afectando mi juicio? Fue en ese momento de absoluta desesperación que escuché una voz que me hizo voltear. Con permiso, hay algo que ustedes necesitan ver. Era una mujer que no conocía, de unos 40 años, vestida sencillamente, con una carpeta en la mano. Se dirigió directamente al comisario responsable. Mi nombre es Ana Cristina, y trabajé con Roberto Méndez hace 2 años. Su nombre resonó por la sala como un trueno, y vi a Roberto palidecer instantáneamente. Él hizo exactamente lo mismo con mi hermana viuda y mi sobrino de 6 años. Ana abrió la carpeta y esparció documentos y fotos sobre la mesa. Aquí están todas las evidencias de su esquema: falsificación de documentos, manipulación psicológica, intento de apropiación indebida. Roberto trató de hablar, pero uno de los policías lo hizo callar con un gesto. Ana continuó. Él tiene un patrón, elige mujeres viudas con hijos pequeños que tengan alguna herencia, se gana la confianza de la familia, y después usa la edad y la vulnerabilidad de las abuelas contra ellas. Cuando terminó de hablar y mostró las últimas evidencias, el silencio en la sala era sepulcral, pero lo que dijo después hizo que mi sangre se helara, y si no lo detienen ahora, Mateo será solo una víctima más de una lista que ya tiene 5 niños. El silencio que siguió a las palabras de Ana Cristina fue roto por el sonido de esposas siendo puestas en las muñecas de Roberto. Vi su rostro transformarse completamente, la máscara de bondad finalmente cayó, revelando la frialdad calculadora que yo siempre había sentido. No saben con quién se están metiendo, gruñó. Toda la falsa gentileza desapareciendo como humo. Pero esta vez, nadie estaba escuchando sus mentiras. El comisario ordenó una búsqueda inmediata en las direcciones que Ana había proporcionado, y sentí mi corazón dispararse. Finalmente íbamos a encontrar a Mateo. Carmen tomó mi mano, llorando y pidiendo perdón repetidas veces, pero yo apenas podía escuchar sus palabras. Mi mente estaba enfocada solo en una cosa: tener a mi nieto de vuelta en mis brazos. Después de 3 días de pesadilla, después de ser tratada como loca, invisible e insignificante, la verdad finalmente estaba ganando. 2 horas después, mi celular sonó. Era el comisario. Doña Elena, encontramos al niño. Está bien, pero asustado. Lo estamos trayendo a la comisaría ahora. Me desplomé en la silla, todas las emociones de los últimos días explotando de una vez: alivio, rabia, gratitud, agotamiento. Ana Cristina vino hasta mí y tomó mis manos. Usted fue muy valiente, me dijo con lágrimas en los ojos. Si no fuera por su persistencia, Roberto habría logrado una vez más. Descubrí que Ana había perdido la batalla con Roberto. Hace 2 años él logró llevarse a su sobrino y desaparecer por meses, hasta que finalmente fue arrestado en otro estado. Pero esta vez fue diferente, continuó, porque usted nunca se rindió, nunca dejó de creer en su intuición. Por primera vez en días, sentí que mi voz había sido escuchada, que mi experiencia tenía valor. Cuando vi a Mateo entrando por la puerta de la comisaría, escoltado por una policía mujer,
Sentí como si mi corazón fuera a explotar de alivio. Corrió hacia mí gritando, «Abuela», y se lanzó a mis brazos como si su vida dependiera de ello. Abracé a mi nieto con una fuerza que ni sabía que aún tenía, sintiendo sus lágrimas mojar mi cuello. Tenía miedo. «Abuela», me susurró al oído. El tío Roberto no me dejaba llamar a casa. Acaricié su cabello, prometiéndome a mí misma que nunca más dejaría que nadie dudara de mi capacidad de protegerlo. «¿Estás seguro ahora, mi amor?», murmuré. «La abuela está aquí». Carmen se acercó vacilante, claramente arrepentida, pero Mateo solo me abrazó más fuerte. En ese momento, supe que nuestra relación había cambiado para siempre. Él había aprendido a confiar en mi intuición tanto como yo. En los días que siguieron, la historia salió en los periódicos locales. Abuela heroína desarticula esquema de estafador que ya había engañado a 5 familias, decía el titular principal. Roberto fue procesado por secuestro, intento de estafa, falsificación de documentos y formación de banda criminal. Aparentemente, no actuaba solo. Ana me contó que otras familias comenzaron a aparecer, todas con historias similares, todas con abuelas que habían sido ignoradas y desacreditadas. «Usted nos dio voz a todas nosotras», me dijo durante una de las audiencias. Carmen cambió completamente conmigo. Ahora me consulta sobre todo, pide mi opinión, reconoce que mi experiencia de vida tiene un valor incalculable. Mi yerno, avergonzado, admitió que había sido cegado por la manipulación de Roberto. «Perdón, doña Elena», me dijo con lágrimas en los ojos, «usted tenía razón todo el tiempo. Hoy, cuando veo a Mateo jugando en el patio, siento una paz que no conocía hace años. Me cuenta todo ahora, me pregunta sobre personas nuevas que conoce, confía en mi evaluación de las situaciones. La abuela tiene un radar especial», les dice a sus amiguitos, y yo sonrío porque sé que es verdad. Aprendí que nuestra intuición, nuestra experiencia, nuestra sabiduría de vida no disminuyen con la edad, se refinan, se vuelven más agudas. Durante toda esta pesadilla, lo único que nunca me abandonó fue la certeza de que algo estaba mal, y esa certeza salvó a mi nieto. Por eso dejo un mensaje para todas las abuelas, madres y mujeres que están leyendo esto: nunca, jamás, dejen que alguien las haga dudar de su intuición. Nuestra voz tiene poder, nuestra experiencia tiene valor, y nuestra protección es un escudo que ningún manipulador puede romper. Confíen en ustedes mismas, porque a veces somos las únicas que logramos ver la verdad que todos los demás se niegan a ver. Querida, si llegaste hasta aquí, es porque entendiste que esta historia no es solo sobre mí y Mateo, es sobre todas nosotras que alguna vez fuimos silenciadas, desacreditadas, llamadas exageradas o locas cuando nuestra intuición gritaba que algo estaba mal. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo, porque aquí encontrarás más historias de mujeres que confiaron en su sabiduría interior y salvaron a sus familias de situaciones peligrosas. Este es nuestro espacio seguro, donde tu experiencia de vida es valorada y tu voz importa tanto como cualquier otra. Deja un comentario aquí abajo diciéndome: confío en mi intuición, porque quiero que otras mujeres vean cuántas de nosotras sabemos que nuestra sabiduría tiene poder real. Cuando escribes esas palabras, estás ayudando a una madre o abuela que está dudando de sí misma a encontrar valor para luchar por lo que es correcto. Juntas, somos una fuerza imparable, y cada historia compartida aquí se convierte en un faro de esperanza para quien aún está luchando en silencio.